que tenían un proyecto de país o se dio? Yo creo que Sarmiento tenía un proyecto de país distinto del que tenía, por ejemplo, Mitre o el que pudo haber tenido Urquiza y sin duda del que tuvo Roca unos años más tarde, ¿no? Sarmiento tenía un problema, digamos, frente a ese país. Era un tipo raro porque venía de una familia más o menos pobre, de un pueblito de 3.000 habitantes en la cordillera, como era San Juan cuando él nació. O sea, no formaba parte de ningún grupo de poder, no tenía un mango, no tenía lo que los otros sí tenían. Y lo que veía era que en ese país en el cual él empezó a intentar hacer algo, había como una dicotomía muy fuerte que era muy útil para cierta gente. Te quiero decir, había una cantidad, la mayoría de la población era más o menos pobre y había líderes que en general eran grandes terratenientes a los cuales sus pobres los seguían a la batalla o a Sí. donde fuera necesario. Dice, Quiroga, Rosas, Urquiza, todo eso. Y eso había dado un resultado muy discutible, dictaduras, guerras, problemas de todo tipo, etc. Entonces yo creo que el proyecto de Sarmiento tiene que ver con romper esa estructura de pueblo muy pobre, líderes populistas que los llevan a donde quieran, ¿no? Y para eso lo que intentó, de algún modo, fue esta cosa de la migración, que se armaran ¿Dónde descubre él esta idea de educar? Porque se educaba a los curas, Mm, se educaba a la aristocracia, la sí, clase política. ¿Dónde sí. la descubre él? Yo creo que sobre todo en Estados Unidos. O sea, Ajá, Sarmiento era muy proamericano, digamos. Su modelo no era europeo, sino norteamericano. En un momento en que Norteamérica no era lo que uno tiende a pensar que es. O sea, 1860, él fue embajador en Estados Unidos en el año, desde el 65 hasta que lo eligieron presidente en el 68, y se pasó todos esos 3 años girando por Estados Unidos, mirando, tratando de entender. Y por eso venía con esa idea, para empezar, de hacer granjas chiquitas, digamos, de familias que tuvieran que trabajar para vivir y que convivieran amablemente y que se educaran para poder ejercer ese tipo de ¿Qué, vida, qué ¿no? encontraste, Martín, A ver, ¿cómo lo laburaste para escribirlo? Porque decís que es una primera persona engañosa, Sí, tu libro, ¿no? sí, Sarmiento. sí. Primero, ¿por qué fuiste a buscar a Sarmiento? ¿Por qué entraste a Sarmiento? Buscar a Sarmiento, porque yo no sé cómo te, cómo te trataban a vos en la escuela primaria, pero a mí me pasaron 6 años diciendo, tenés que ser como Sarmiento. Sarmiento Sí, era total, sí. el modelo de todos nosotros, ¿no? Cuando esto de que tenías que tener asistencia perfecta, no faltar nunca y todas esas cosas. O sea, éramos Es más, sarmientitos. nunca sabremos si no faltó nunca al Yo colegio. creo que faltó 500, Y mil veces, 1328 sí. veces, Pero que sin no duda. faltó nunca, te decía. Pero nos faltó uno, era el alumno perfecto y todos teníamos que ser como él. O sea, me persigue desde que tengo 6 años, Ujú. Sarmiento. Digo, es una figura fuerte. Tuve una época en que lo detesté bueno, por todas estas cosas contra los indios, contra los gauchos, bla, bla, bla. Y después lo recuperé básicamente leyéndolo. Era un gran escritor. Fue sin duda el mejor escritor argentino del siglo XIX. El Facundo es una obra extraordinaria. Eso por un lado, y por otro lado, esta figura de un pibe de un pueblo perdido que consigue construirse tanto que termina siendo presidente de la República contra toda Eso lógica, es muy ¿no? particular, ¿eh? Te leí en una entrevista que diste hablando justamente de tu libro, es que te llama la atención cómo vino de allí y cómo se hizo, ¿no? Cómo se construyó el presidente. Es que ¿Por qué se exilia? ¿Por qué se va? Él tenía problemas con, o sea, él es hijo de la Revolución de Mayo, porque es de 1811, ¿no? sí, Es de una época, él se cría, se forma en 1810, 1830, podríamos decir, que tenía, mm, ya pensaba como Sarmiento, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Ahí tenía sí, 18, 19 años, 20 años. sí. Él es hijo de una familia, como te digo, que había tenido en algún momento un poco de relevancia en San Juan, pero el padre parece que era un tiro al aire, que desaparecía de vez en cuando. Está la Pero famosa Doña concretamente, lo que Paula, nos están etcétera. viendo Pero en todo el país hasta ahora, sí. ¿merecería mejor lugar o tiene mejor lugar del que tiene en la historia argentina? Porque vos y yo, y como todo lo que nos están viendo, sabés muy bien que Sarmiento está entronizado. Digo,
¿Enraizado finalmente o qué es? hay mucha gente que también lo detesta y habla pestes de él? ¿Te Hay parece? bastante, sí, Pero, muchos, sí, 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 pero en también. un nivel político, se lo Sí, utiliza políticamente, etcétera, sí, etcétera. Pero en el colegio todos venimos con esa imagen de Sarmiento, ¿viste? sí. Es un superhéroe nacional. Bueno, no sé si un superhéroe, pero realmente es un tipo que por un lado hizo un trabajo increíble de construcción de sí mismo, quiero decir, saliendo desde lo más bajito posible, llegar a lo más alto posible, y que por otro lado, como vos decías hace un rato, tenía un proyecto de país, tenía una idea, pensaba que educar valía la pena, digo, no solo por una cuestión así como abstracta, sino por varias cuestiones muy concretas. Por un lado, para sacárselo a los curas, Sarmiento era muy anticlerical, y en ese momento la educación era absolutamente privilegio de la iglesia. Entonces había que sacársela para formar ciudadanos, no creyentes, digamos. Y por otro lado, para que todas esas masas incultas que seguían a los caudillos, bueno, aprendieran y pudieran pensar un poco más por sí mismas. O Esa sea, era la Martín, idea, que ¿no? un lugar común en el que caemos permanentemente, muchos, Sí, es utilizar a el Facundo de Sarmiento sí. como un ejemplo de que grieta hubo siempre. ¿Es un libro engrietado o no? Sí, bueno, es que siempre hubo, llamémoslo grieta, siempre hubo contradicciones Claro, entre pero viste, distintos sectores, distintas usamos el clases, Facundo, distintos... usamos ¿eh? el Matadero de Echeverría, Sí. usamos algunos libros. No, Argentina tiene una historia desde la colonia a hoy, que siempre ha sido o uno u otro, siempre ha sido Yo detesto esa maniqueo. idea de que hay una esencia nacional. La ¿Viste? detestás, no te gusta. La detesto, digo, me parece que la sintetizó como nadie el gran filósofo argentino, Diego Armando Maradona, Ujú. cuando dijo, estamos como estamos porque somos como somos. ¿Te acuerdas que dijo Está eso? bien eso. Estamos porque somos A como mí me somos. parece un desastre, porque quiere decir que Pero nunca perdóname, vamos a poder estar de otra manera, porque si pero somos somos como como somos. somos, y estamos así porque somos así, entonces no hay modificación Pero posible. Estamos, vos crees en la historia como una especie de río dialéctico, como una conexión, o vos lo crees más estamos como como, estamos porque ahora estamos así y porque ahora, y hace 100 años estábamos de otra manera y hace 200 de otra, y la historia creo en la dinámica de la historia, en que las cosas van cambiando todo el tiempo, en que no hay una esencia que se mantiene, que